Buen día a todos. Porfa, la reunión en este momento que les había convocado es justamente para poder conversar respecto a el cruce de horarios. Si ya les compartieron su horario, se han de haber dado cuenta de que tienen química, biología, tanto tercero A como tercero D a esta hora, de 7:40 hasta 8:20. Entonces, porfa, necesito conversar con los de tercero A para ver si es que podemos mover la hora un poquito más tarde, o si no, tercero D si lo puede mover un poco más tarde. Entonces, por ello quiero escucharles para ver en qué hora no se les cruzaría y poder coordinar de esta forma, porfa. Les escucho. Ya les compartieron el horario primero. ¿Cómo? Ya les compartieron el horario. Ya, a ver, regálame un minuto. De 11:40 a 12:20. Déjame ver si es que no se me cruza. 11:40 a... de 11:40 a 12:20. Ya, déjame ver. Listo, se aprueba. No se me cruza. Entonces a esa hora vamos a tener la clase con ustedes, chicos de tercero A. De 11:40, de 11:40 a 12:20. Porfa. Sí, ahora sí pueden retirarse y seguir durmiendo. Correcto. Gracias. Tercero D, con ellos me quedo. Bueno, Gladys, ¿qué pasó? ¿Mande? Déjame. Ya le va. A ver, chicos, de tercero D, porfa. Activen sus cámaras en este momento para empezar la clase. Chicos, por favor, activen sus cámaras. Alexis, Alison, Andrea, Araceli, Ariel, active su cámara, porfa. Jocelyn, Kenneth, Lisbeth, Miguel, muy bien. Darkea, gracias. Roger, Roxana, Sebastián, Tatiana, activen sus cámaras, gracias. Porfa, que estén en un escritorio, no en la cama, que estén en una mesa y que estén con la luz prendida, porfa, Alexis. Lisbeth Gavilanes, arregle su cámara y que lo enfoque a usted, al igual que Jocelyn Pérez, porfa. Claro que sí, yo no voy a hablar con la pared o con el techo. Bien, ustedes en algún momento han de haber observado que, bueno, a ver, antes de iniciar, a ustedes yo ya les envié la tarea, ¿cierto?
Entonces pregunto, del desarrollo embrionario. Ya, entonces déjenme revisar un segundo. ¿Ya lo hicieron o todavía no? Algunos sé que ya enviaron. Los demás no sé si todavía les hace falta. Hubiera sido bueno que ya para este día todos tendríamos hecho la consulta o el deber para poder conversar al respecto. Así que será un poquito complicado realizarlo. Pero bien, no importa. Vamos a ver si es que tengo esta información aquí para ir conversando de a poco y para que vayan realizando su tarea y complementándola, porfa. Recuerden que en cualquier momento de la, de la clase se tomará lista. Bueno, en este caso simplemente haré las capturas de pantalla de las personas que están conectadas y no les avisaré, pues diré, sí, en este momento lo haré. Puede ser faltando 5, 10 o en este momento y de ahí ya quien esté, suerte. Veamos, regálame un minuto, encuentro el documento, por favor. A ver, chicos, en este momento tengo el documento, así que vamos a empezar. No les voy a compartir la pantalla. Sin embargo, ustedes deben ir anotando o escribiendo según ustedes crean pertinente o conveniente de la información que se les va a brindar. Entonces ahí aprovechen de una vez para hacer la tarea y para que la envíen hoy o más tardar mañana. Bien, empezamos. Yo me había quedado en la semana 4, así que retomo desde ahí. Entre la semana 4 y la semana 5, ¿qué es lo que pasa en el desarrollo embrionario de un feto, ¿sí? De un ser humano en este caso? Pues se da que el cerebro se desarrolla las 5 áreas y pues también se forman los nervios craneales y a su vez también son visibles para esa cuarta o quinta semana. Y también en estas 2 semanas tienen una formación del tejido que va a convertir en vértebras y pues también obviamente en el tejido que se convertirá en huesos. Así que irán tomando apuntes de eso, porfa, pendientes. Por ejemplo, aquí también las yemas de los brazos y piernas se vuelven visibles, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que empiezan a tener un pequeño brote o una protuberancia de que ya está saliendo el brazo y la pierna, ¿sí? Es el inicio del crecimiento. Eso pasa en la semana 4 o 5 y también tiene un movimiento de sangre a través de los vasos mayores, lo que significa que ya tiene formado su sistema cardiovascular, que eso se formaba en la semana 3. Así que hay que tener en cuenta esto. Ahora bien, pasamos a la semana 6. La semana 6, ¿qué pasa aquí? Es que los brazos y las piernas
ya se han estirado, ya han crecido, ya se han alargado y se pueden distinguir entre claramente las áreas de los pies y las manos, es decir, que ya se nota que las extremidades superiores tienen la forma de una mano, de un brazo, y pues las extremidades inferiores ya tienen las formas de un pie, de una pierna y de pies. Entonces, para la semana 6 ya tiene formado estas estructuras, ¿sí? En cuanto... Pato, buen día. En cuanto a igualmente a la semana 6, las manos y los pies ya tienen dedos, ya se les digita, es decir, ya se forman sus deditos, ya tienen claramente, o sea, ya está formado este detalle también. Sin embargo, pueden estar todavía pegados, ¿sí? No están separados los dedos como lo tenemos en este momento, pero pueden estar unidos, así tipo con se llaman membranas digitales. Así lo tienen los patos, por ejemplo. Se han de haber observado que entre dedo y dedo tienen una membrana que les une. Más o menos tendríamos en esa forma en esta semana 6. Luego ya se va a ir separando. Así que veamos qué más tenemos en la semana 6. Obviamente el cerebro continúa formándose y también aquí ya empieza la formación de los pulmones, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, es importante. En la semana 6 se forman los pulmones. Bien, avanzamos a la semana 7. En la semana 7 se forman los pezones y los folículos pilosos. En este caso, es decir, ya se da la sonrisa de Ariel. En este caso, eh, en el feto ya se forman, por ejemplo, los pezones que dice el texto, hace referencia para las mujeres y también para los hombres las tetillas que comúnmente suelen notificarlo, suelen decir. Entonces, para la semana 7 ya tenemos este detalle. También tenemos en la semana 7 los codos y los dedos de los pies ya son visibles, es decir, el codo y los dedos ya se les ve, ya se empiezan de alguna manera ya a separarse, a volverse individuales los dedos, como lo tenemos en este momento, como tiene Ariel cruzado de manos pareciendo que estaba orando. Entonces, para la semana 7 ya se da ese detalle. Y también todos los órganos esenciales, es decir, pulmones, corazón, cerebro, ya se están formando y se siguen especializando mucho más. En cuanto a la semana 8, aquí tenemos que los párpados están más desarrollados. ¿Qué significa? No están abiertos, no todavía, pero ya tienen una forma más estructurada, más a detalle, que es mucho más visible. También tenemos que las características externas del oído comienzan a tomar su forma final, es decir, que la forma del oído en la que tenemos ahora, pues para la semana 8 ya está tornándose la forma definitiva, o sea, ya tiene esa forma en esta semana. Y también el desarrollo de las características faciales. Significa que ya empieza a dar un poco de forma de un feto de bebé. Porque si se han de ver observado en algún momento diferentes fetos, cuando están en la semana 1, en la semana 2, todos los fetos de cualquier animal son muy, muy parecidos. Entonces, aquí para la semana 8, que es alrededor de 2 meses, ya se tiene una característica humanoide. Así que ahí ya se desarrollan las características faciales. En cuanto al final de la 8ª semana, marca el comienzo del periodo fetal, en este caso, ¿qué quiere decir? Es decir, que ya como empieza ya a tener características de
humanos, entonces desde ahí se lo toma en cuenta como el periodo embrionario, como el desarrollo embrionario como tal. Sí. Es decir, de la semana 2. A ver. También tenemos que tener en cuenta que en la semana 9 a la 12, aquí voy a hacer algo un poquito más rápido, de la 9 a la 12, porque en estos casos ya no se van evidenciando tan por semana, sino ya en conjunto de 3 semanas en donde se evidencia ya un cambio significativo. Entonces lo trataremos así, de la semana 9 a la 12, ¿qué es lo que pasa? Los párpados se cierran y no se vuelven a abrir hasta casi la semana 28, ¿sí? Entonces, si al inicio tenían abiertos, pues en este caso se cierran completamente y no se abren hasta la semana 28. Significa que más o menos faltando un mes y medio para que pueda salir, ahí se abrirán nuevamente. Y en la semana 9 a la 12, la cara ya está formada, o sea, ya está estructurada y bien desarrollada y se va a distinguir en las radiografías, ecografías. En cuanto a las extremidades, ya son largas, tanto de las manos como de los pies, es decir, extremidades inferiores y extremidades superiores. También tenemos que los genitales aparecen ya bien diferenciados, es decir, si ustedes en algún momento tuvieron a algún hermano o si ya tuvieron un hijo, podrán haber solicitado saber qué sexo es. Entonces, esto se puede ver en la semana 9 a la 12. ¿Sí? En ese periodo ustedes ya pueden solicitar o si ya pueden ver mediante una ecografía el sexo del bebé o del feto o del embrión, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, los glóbulos rojos se producen en el hígado. En esta semana, las semanas 9 a las 12 se producen en el hígado. Es decir, que ya existe un torrente sanguíneo, que su sistema cardiovascular ya está bien formado y está trabajando acorde a la semana. Y también el tamaño de la cabeza corresponde casi a la mitad del tamaño del feto. Es decir, que la cabeza es más grande que el cuerpo en estas semanas, de la semana del 9 al 12. Y todos amorfos todavía entre la cabeza que todavía es más grande que el cuerpo. El feto en la semana 9 al 12 ya puede empuñar los dedos, es decir, puede abrir, puede cerrar para poder tener estos movimientos. Y también aparecen los brotes dentarios, es decir, se notan dónde se va a desarrollar los dientes. Entonces aquí ya tenemos este caso, se da en el maxilar inferior y superior, es decir, en la mandíbula. Ahora pasamos a las siguientes semanas, del 13 al 16. En estas semanas son del 13 al 16, la piel fetal es casi transparente y se desarrolla un vello fino en la cabeza denominado lanugo. ¿Esto qué significa? Si en algún momento ustedes han de haber observado en las novelas, películas, que hay niños que nacen con cabello ya bien formado, otros que aparentemente no tienen ninguna capa de cabello, y esto se da en estas semanas, de la 13 a la 16. Aquí es donde ya empieza, o en este caso se crece el cabello en la cabeza. ¿Qué más tenemos? Se ha desarrollado mucho más el tejido muscular y el óseo. Como ustedes saben, el óseo nunca no termina de desarrollarse, incluso después de nacer, todavía sigue desarrollándose. Así que el sistema óseo
en el desarrollo embrionario todavía sigue especializándose, sigue perfeccionándose. En cuanto al tejido muscular, ya empieza a formarse, es decir, ya se tiene desarrollado y se ve, se es visible en una ecografía. Y los huesos pues se vuelven un poco más duros. El bebé comienza a hacer movimientos activos. Aquí ustedes pueden ya sentir estas pataditas que comúnmente suelen decir las madres que sienten o los padres, observar o sentir estos pequeños movimientos de los fetos. Esto se da en la semana 13 a la 16. ¿Sí? Luego tenemos que eh, el hígado y el páncreas, es decir, en este caso ya tienen formado todo este sistema, ya producen secreciones líquidas. En el video que les proporcioné en la clase anterior, ahí se notaba claramente cuando el feto eliminaba los líquidos. Entonces ahí lo van a poder observar a mejor detalle lo que les estoy mencionando de lo que pasa en la semana 13 a la 16, referente a las secreciones líquidas que producen el hígado y el páncreas. En cuanto el feto hace movimientos, hace succión con la boca. ¿Esto qué significa? Que está abriendo la boca y imita como que si estuviera succionando o como si estuviera tragando, ¿sí? Aquí también se nota ese detalle. Ahora bien, en la semana del 17 al 19, ¿qué es lo que pasa? El bebé ya puede oír, es decir, en la semana 17 ustedes ya le pueden cantar, ustedes ya le pueden poner música para que se dé un perreo intenso ahí en el vientre de la madre. Ya lo pueden hacer. O si desean, claro, si desean ponerle algo más decente, pues entonces lo van a poder hacer en esa fecha, en esas fechas que es la semana 17 a la 19. Y obviamente el bebé efectúa más movimientos, son mucho más notorios, son más activos. Y la madre, pues en este caso, puede sentir esa agitación, ese movimiento, esa acción del bebé que está en la parte baja del abdomen. Así que eso pasa en la semana 17 a la 19. Ahora, en la semana 20, ¿qué es lo que pasa? Aquí se empieza a recubrir. ¿Lo escucharon? Para que todos despierten. En la semana 20, ¿qué es lo que pasa? Aquí se recubre todo el cuerpo del bebé o del feto, pues con una capa de vellosidad, ¿sí? Entonces, en la semana 20 se recubre de vellos todo el cuerpo. Y también aparecen ya aquí las cejas y las pestañas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Aquí quienes tengan los buenos genes de tener unas cejas bien marcadas y unas pestañas largas y rizadas, pues suerte, aquí ya se les notará. Si no, se tendrán que tatuar cuando sean más grandes. Bien, ¿qué más tenemos? Aparecen las uñas en los pies y en las manos, ¿sí? Entonces aquí ya es importante porque ya se empieza a detallar mucho más las cosas, las más características en cuanto a las manos y los pies. Y también el bebé es mucho más activo porque ya tiene desarrollado, tiene más desarrollado el sistema muscular, ¿sí? Entonces, entre más músculos tiene, más actividad puede tener el feto. Esto se da únicamente en la semana 20. En la semana 20 aparecen las cejas y las pestañas y también aparecen las uñas de los pies y de las manos. Y pues si en este caso el bebé es más activo, pues obviamente la madre va a poder sentir la actividad del bebé moviéndose. Va a poder, incluso el padre va a poder palparlo
y sentir cómo se mueve su hijo. Y pues también es algo importante que los latidos cardíacos se pueden ya escuchar en un estetoscopio. ¿Qué quiere decir? Ustedes han de haber escuchado, no, han de haber visto o han de haber ido a un centro médico, y lo que hace el médico es ponerle como si fueran auriculares, y una cosa le lleva a su espalda, a sus pulmones, a su corazón, y eso se llama estetoscopio, ¿sí? Y eso ya se puede escuchar mediante en la semana 20. En cuanto a la semana 24, ¿qué es lo que pasa? Las cejas y las pestañas están bien formadas, ¿sí? Aquí se define todo. Si nace con cejas o si nace sin pestañas o sin cejas. Y también las partes del ojo están ya desarrolladas, es decir, la córnea, el iris, ya están todas estas estructuras ya desarrolladas. También tenemos que el feto, pues, presenta reflejos, y también reflejos de qué, de actividad más frecuente, más sólida, más, es decir, y aquí empiezan a dar esos mini saltos que se ven en las ecografías. Por ejemplo, que está en la parte del vientre bajo y salta y se va a la parte del estómago, es decir, hacia la parte superior. Y pues existe un movimiento medio brusco al tener esta actividad. También se comienzan a formar las huellas de la piel. Significa que aquí se forma, en la semana 24, se forman las huellas digitales, ¿sí? En cual las huellas digitales de las manos y también de los pies. Y aquí, en esta semana 24, se forman los alvéolos pulmonares. ¿Qué función cumplen los alvéolos pulmonares? En este caso cumplen la función de oxigenar la sangre, ¿sí? Entonces aquí es en donde vamos nosotros o bueno, en este caso el feto va a desarrollar o se está preparando, está cada vez más listo para poder enfrentarse al ambiente hostil que tenemos nosotros. Es decir, ya va a poder respirar y poder transformar el oxígeno que nosotros tenemos y que inhalamos, y se procesa todo ese oxígeno en los alvéolos pulmonares para oxigenar todo el sistema sanguíneo. Así lo hacemos mientras ustedes están respirando en este momento. Sus alvéolos pulmonares están procesando el oxígeno que ingresa y para oxigenar la sangre que ustedes tienen en su cuerpo. En la semana 25 a la 28, ¿qué es lo que pasa? Es un desarrollo rápido del cerebro. Aquí es donde se ve la formación más a detalle, más estructurada del cerebro, y el sistema nervioso pues ya está lo suficientemente desarrollado para que poder controlar algunas funciones corporales, por ejemplo, los movimientos de la mano, los movimientos de los pies, incluso del tema de la succión del dedo índice. También esto se debe porque el sistema nervioso ya está desarrollado. Los párpados de aquí ya se empiezan a abrir porque ya estamos en la semana 28, se abren nuevamente y se cierran, ¿sí? Aquí ya están practicando para poner esos ojitos tiernos de cada vez que hacen alguna travesura. Entonces, en esta semana ya lo empiezan a hacer. El sistema también, el respiratorio, aunque todavía es muy inmaduro para esta fecha, para estas semanas, ya tiene o ha llegado a un punto en donde puede hacer un intercambio gaseoso. Como les mencionaba, en esta semana ya pueden sobrevivir al ambiente
Es decir, si es que hay algún inconveniente con el embarazo y tienen que hacerle cesárea o etcétera, o algún problema, pueden ya enfrentarse al ambiente. Sin embargo, es muy complicado, muy riesgoso, pero ya lo pueden hacer porque su sistema respiratorio ya puede o empieza o ya le permite realizar este intercambio gaseoso, es decir, de inhalar y botar oxígeno, dióxido de carbono, perdón. Entonces tenemos que en las semanas 29 a la 32, ¿qué es lo que encontramos? Se presenta un aumento rápido en la cantidad de la grasa corporal. Esto es importante e indispensable para mantener la temperatura en el ambiente que vaya a enfrentarse el feto al salir del vientre de la madre. También se presentan movimientos respiratorios rítmicos, es decir, que ya tiene una secuencia de respiración cada 2 segundos, cada 3 segundos, o no segundos, sino milisegundos. Entonces va en ese sentido de que ya tiene algo específico, algo ya coordinado para los movimientos respiratorios. Sin embargo, los pulmones no están totalmente desarrollados, ¿sí? Es decir, no están totalmente maduros. Es por ello que les mencionaba que es sumamente complicado, riesgoso el, el que el feto se enfrente a salir del vientre de la madre. Sin embargo, lo puede realizar, pero es muy complicado. También tenemos que los huesos están completamente desarrollados, es decir, ya tienen la forma, ya tienen todas las estructuras, pero el detalle es que aún son blandos y flexibles. ¿Por qué son blandos y flexibles? ¿Cuál es la función? Es que esto facilita que para cuando el bebé empiece el, el alumbramiento, es decir, cuando ya empiece a salir del vientre de la madre, puedan moverse y pueda salir fácilmente. Es decir, significa que entre más flexibles, mejor para que pueda salir con facilidad del vientre. Caso contrario, sería muy difícil para la madre y también para el bebé. Y estos huesos empiezan a solidificarse, a volverse más resistentes, más duros, cuando ya salen. Entonces, ahí ustedes tendrán en cuenta que no sé si han de haber escuchado este detalle de sóplale la mollera, que no sé qué. Entonces, ahí esos huesos de esta zona ya se empiezan a compactar porque vienen separados. Se empiezan a compactar mientras va creciendo y pues ahora en la actualidad a su edad ya no tienen esa mollerita, ya no tienen ese huequito ahí en donde se le soplaba para que no se atranque. Así que es por ello que son flexibles y también son blandos los huesos en esta semana de la 29 a la 32. Y pues en esta semana mismo, la 29 a la 32, tenemos que el cuerpo del bebé comienza a almacenar hierro. Esto es importante, esto es para la sangre. Ustedes saben que la sangre es donde se tiene el hierro. Y también calcio y fósforo. El calcio ustedes ya saben que es para los huesos, para la formación de los dientes y demás. En cuanto a la semana 36, tenemos que esta capa que recubría completamente todo el cuerpo de lanugo que se le conoce, lanugo empieza a desaparecer un poco y ahí es donde nos deja esta capa de piel en la capa de vellosidades que tenemos en la actualidad. Entonces, claro, no es que eh, se va todo, pero ya empieza o comienza a desaparecer de a poco. También tenemos que nuevamente aumenta la grasa corporal para poder enfrentarse mejor al clima o al ambiente exterior. Y las uñas de las manos alcanzan las puntas de los dedos. Es decir, que ya les crece bastante en esta edad. Ustedes han de haber observado que cuando nacen los niños tienen las uñas súper largas. Entonces es por este detalle. En la semana 36 en donde ya empieza, bueno, en este caso ya tiene formado todo, ¿sí? Y aquí tenemos
En la semana 37 a la 40, y con esto terminamos, el lanugo desaparece, excepto en la parte superior de los brazos y de los hombros. Es por ello que tienen estas vellosidades los niños al nacer. Después, obviamente, mientras van creciendo, reaparece con el vello corporal. También tenemos que en la semana 37 a la 40, las uñas de las manos se extienden hasta más allá de las puntas de los dedos, es decir, eso tienen más o menos una longitud como las chicas suelen tenerlas, entonces súper largas. Y también presentan eh, unos brotes de, de los pezones, por ejemplo. Aquí ya se nota mucho más, es decir, como que si les creciera un poquito el pecho para que se noten, porque no es que nacen planitos los bebés, sino nacen medios gorditos, medios interesantes que producen una ternura extrema. Es justamente aquí es donde ya se forma completamente todas las características, ya tiene todo formado, ya tiene la carita bien desarrollada, bien formada y todo su cuerpo ya está listo para poder salir. Entonces, el cabello de la cabeza ahora pues es mucho más notorio, mucho más largo, mucho más grueso, mucho más áspero tal vez. Entonces aquí significa que ya está listo para salir y enfrentarse a este mundo cruel que tenemos. Así que eso es lo que pasa en todo el embarazo. Ya llegamos al final de la semana 40, así que lo que vamos a estudiar próximamente es eh, el parto, el alumbramiento para la próxima clase. Entonces hay que tener en cuenta, ya les facilité todo el detalle de su tarea que tenían que presentar, así que hay que notificar eso. Ariel, no te me duermas. Y listo. ¿Hay alguna duda, inquietud en este momento? Lo podemos hacer. Cuenten. 9:40, déjenme revisar. Eh, déjenme revisar. Hoy se acabó la hora. Y eso sería todo.